Vamos a hablar del caso de Audi y la votación del convenio. Sin duda es un tema de discusión y análisis para todos los sindicatos que están llevando a cabo este tipo de trámites con motivo de la reforma de 2019. En Audi son 4,149 trabajadores en huelga. Entonces, siempre hemos sostenido que tiene que votar el 50+1 para que sean la mayoría. Es decir, que si no votaban 2,076 trabajadores a favor del convenio, no se podía considerar aprobado. El criterio que estamos aquí discutiendo es el siguiente. No es la mayoría de los que voten, sino la mayoría de los huelguistas quienes tienen que votar. Por eso hablamos del número de 2,076. Porque, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, nada más hubieran ido a votar 500 trabajadores? ¿Podría ser legal que de esos 500 a lo mejor 300 estuvieran a favor y por eso el convenio ya es legal? Esto es muy importante analizarlo porque hoy, a febrero de 2024, no hay criterios de jurisprudencia. Hay criterios del Centro Federal, pero esos no valen. Al final son muy discutibles, son muy demandables. Lo que va a importar es el criterio jurisprudencial que se emita al respecto. Porque, fíjense, los precedentes que podemos tomar para poder considerar esto. Es decir, cuando yo pongo el ejemplo de los 500 trabajadores, es muy importante entenderlo porque podría suceder que, por ejemplo, la empresa promueva el abstencionismo para que solamente vayan los trabajadores que tiene cooptados para que voten a favor y no la mayoría. No, cuando se trata de un procedimiento, de un acuerdo, de una revisión de contrato, donde se llevan a cabo modificaciones en el clausulado, entiéndase una revisión contractual integral o cualquier convenio donde haya modificaciones del contrato, tiene que ser la mayoría de los trabajadores que están amparados en ese contrato los que tienen que votar. ¿Y esto por qué lo digo? Miren, el último criterio que hay del Poder Judicial en materia de recuento nos hace mucho ruido. Siempre se sostuvo el que fuera la mayoría de trabajadores quienes tuvieran que votar en un recuento. ¿Qué trabajadores? Pues todos los que estaban laborando en una empresa. Pero resulta que en 2009 se emitió un criterio en donde dijeron, no, son la mayoría de los trabajadores que asisten a votar. Y en ese caso, entonces se considera válido el recuento con los que asistieron, porque todos los demás tenían el derecho a ir y si no quisieron, pues no ejercieron su derecho a votar. Bajo este criterio de 2009, entonces la hipótesis de que fueran 500 trabajadores nada más y de esos 300 votaran a favor y con eso el convenio hubiera sido válido, podría considerarse. Pero nosotros hemos sostenido ya, incluso en juicios actuales que están tramitándose en tribunales, todavía no hay criterios de jurisprudencia, hemos sostenido que tiene que ser la mayoría, que este criterio, por ejemplo, de 2009, en el caso de recuentos, ya no opera a partir de la reforma de 2019. Porque a partir de la reforma de 2019, en el universo jurídico de la materia colectiva en México está el TEMEC como tratado internacional que sin duda forma parte de la Convención de Derechos Laborales en México, incluso arriba de la Ley Federal del Trabajo. Entonces está el TEMEC, está la Ley Federal del Trabajo reformada de 2019, donde todos tienen el espíritu de que sea la mayoría de los trabajadores quien lleve a cabo el ejercicio de los derechos colectivos. Entonces aquel criterio de 2009 ya no es válido. Y creo que esto mismo se tiene que aplicar ahora para el caso de los convenios. Tienen que ser la mayoría de los trabajadores. Y el abstencionismo ya no es un criterio. Esto es bien importante que lo empecemos a discutir dentro del ámbito colectivo y que lo llevemos a tribunales y que vayamos analizándolo. Porque además, bueno, tenemos un poder judicial que
un año cambia un criterio, un año cambia otro, tampoco hay una gran certeza, ¿no? Eso hay que también decirlo abiertamente. O sea, el Poder Judicial, a veces tenemos unos ministros superpatronales, sacan los criterios patronales, y a veces unos un poquito menos patronales y sacan otros criterios contradictorios y tenemos un cambio ahí constante a veces de criterios. Pero creo que el caso de Audi en particular, al cual le he dedicado los últimos videos de este canal, es muy especial. Aquí tenemos un gran caso de análisis y de discusión. Me gustaría que me compartieras cuál es tu punto de vista y que pudiéramos enriquecer el debate. De eso se trata este canal. Mi nombre es Ricardo Landero y espero que sigamos compartiendo, desde luego, el análisis del derecho laboral, del derecho colectivo y de los sindicatos en México.